Buenas tardes, Miss. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la macroeconomía, el PBI, la inflación y el empleo. Nosotros somos el grupo 5 y estamos conformados por Rubén Avilés, por Ariana Beltrán, por Did Claros, por Rubí Luna y el que les habla Aaron Torres. Yo le voy a hablar sobre el PBI, que es el análisis del Producto Bruto Interno, que, bueno, el PBI mide el valor total de bienes y servicios producidos en el país. En los últimos 20 años, de 2005 a 2024, el Perú mostró un crecimiento con altibajos, como lo podemos ver en esta imagen, que vemos que el índice global de producción nacional bajó demasiado, más que todo por la variación, como también lo que es la producción nacional. Bueno, con el PBI total analizamos el sector manufacturero, donde pertenece a nuestra empresa Bacus Guaraná. Ahora voy a hablar sobre la evolución del PBI, lo que es en lo de manufacturera, que sería el personal ocupado por género, según la actividad económica. Más que todo lo hemos hecho con porcentajes, que sería que el producto manufactureros diversos, en lo que es hombres fue del 50.7 y de mujeres fue del 49.3. En lo que es el textil y de cuero, el 60.5 contra el 39.5 que es de mujeres. En alimentos también el 69.8 con el 30.2, en química 73.2 con 26.8, papel, imprenta y reproducciones de grabaciones fue del 76.2 al 23.8, lo que es hombres y mujeres, de lo que es madera y muebles del 86.2 al 13.8, de los productos metálicos fue del 89.9 al 10.1 y de los productos minerales no metálicos fue del 90.1 al 9.9 y por último las metálicas básicas fue del 93.3 al 6.7. Podemos ver que en el transcurso del tiempo las mujeres bajaron y los hombres subieron en lo que es los porcentajes hasta llegar al 93.3. Ahora voy a dar paso a mi compañera que les va a explicar lo que serían los factores de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los factores que impulsaron el crecimiento del PIB, que fueron el aumento de las exportaciones de minerales, las inversiones extranjeras, el crédito interno y el consumo de las familias. Por el otro lado, tenemos los factores de desalarización, que incluyen la caída de los precios internacionales, los conflictos políticos, la pandemia del COVID-19 y la inflación mundial. Todos estos elementos tuvieron un impacto directo en la estabilidad del país. En la política del gobierno. Para enfrentar las crisis y el Estado aplicó varias políticas económicas. Por ejemplo, la programa de Reactiva Perú lo dio préstamos a las empresas para evitar los despidos. También se amplió una política fiscal expandida, aumentando el gasto político en obras y programas sociales. El Banco Central recaudó una tasa de intereses para facilitar los créditos y mantuvo la inflación controlada dentro del rango de 1 a 3%. Gracias a estas medidas, la economía pudo recuperarse rápidamente. Bueno, ahora el sector manufacturero de Bacos. El sector manufacturero representa aproximadamente el 12% del PBI nacional. Este sector agrupa actividades como alimentos, bebidas, textiles y productos químicos. Durante los años de la expansión económica, el sector creció fun- fuertemente en el 2020, pero en el 2020 sufrió una caída del -12.6 por el cierre de fábricas. Sin embargo, desde el 2021 se ha sido recaudando gracias a los consumos internos. En el caso de Bacus, su producto guaraná siguió la misma tendencia. Cuando la economía mejoró, el consumo de bebidas aumenta y cuando hay crisis, la empresa ajusta precios, formatos y estrategias para mantener sus ventas. Sin embargo, hay factores que afectaron el sector de las bebidas. Entre los factores que afectaron el sector están el aumento de los precios del insumo como el azúcar y la energía, las nuevas normas del etiquetado, la competencia de bebidas importadas y la pandemia que afectó en ventas en bares y restaurantes. Desde el 2022, la recuperación del turismo y los eventos sociales ayudó a que el consumo de bebidas vuelva a subir. Y las políticas para impulsar la manufacturera, para fortalecer el sector manufacturero, el gobierno implementó programas como el ProInnovate,
Perú que apoye la innovación de las empresas. También promovió acuerdos al libre comercio, redujo los impuestos para importar maquinarias, industrias y otorgó créditos con tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas. Además, están promoviendo políticas de sostenibilidad y eficiencia energética para que la industria sea más moderna y económica. B. Análisis del empleo y desempleo a nivel regional. En el periodo del 2019 al 2024, el mercado laboral peruano experimentó fuertes variaciones. Durante el 2020, la pandemia provocó el mayor aumento del desempleo en 2 décadas, elevando la tasa nacional a más de 13%, especialmente entre los jóvenes de 14 a 24 años. Desde el 2021, el empleo se recuperó gradualmente gracias a la reactivación económica, aunque persisten desigualdades regionales y sectoriales. La población económicamente activa se mantiene alrededor de 18 millones de personas, según el INEI en el 2024, con un 34% en empleo adecuado, 58% en subempleo y de 5 a 6% en desempleo abierto. Para esto hemos hecho un cuadro de desempleo regional y PA total promedio de 2019 al 2024. En este cuadro vamos a encontrar las regiones, su desempleo total en porcentaje, la PA en miles de personas y su clasificación. Por ejemplo, en Arequipa encontramos un 8,5% de desempleo total. Su PA es de 630 y su clasificación es alta. Ahora hemos hecho también el desempleo por región en el 2024. Hemos hecho un gráfico en el cual se observan las regiones y la tasa de desempleo en porcentaje. Esto nos indica las regiones con mayor desempleo en el 2024 son Lima Metropolitana con 8,7%, Callao con 10,5%, Arequipa con 8,5% y Moquegua con 7,5%. En contraste, las regiones con menor desempleo son San Martín con 3,1%, Apurímac con 3,2%, Huancavelica con 3,5% y Loreto con 3,6%. Estas diferencias reflejan la concentración urbana del desempleo y la persistencia del subempleo rural. También hemos hecho la evaluación del desempleo total en el Perú desde el 2019 al 2024. Primero hemos hecho un cuadro donde se observan todos los años desde el 2019 al 2024. Asimismo, el desempleo total en porcentajes. También hemos hecho un gráfico lineal para la evaluación del desempleo total en el Perú. Bueno, esto nos indica que el desempleo nacional se duplicó en el 2020 por el confinamiento, afectando especialmente a mujeres y a jóvenes de 14 y 24 años. A partir de 2022, la recuperación económica y la expansión de servicios redujeron la tasa a niveles prepandemia de 5 a 6%. También hemos hecho el desempleo por rango de edad en el 2024. Primero hemos hecho un cuadro donde se ve el grupo de edad, la tasa de desempleo en porcentajes y un gráfico de barras. Primero podemos ver que en el grupo de edad hay de 14 a 24 años con una tasa de desempleo de 11,5%, de 24 a 44 años con 5,5%, de 45 a más con 3%. Esto nos indica que el desempleo juvenil sigue siendo el doble del promedio nacional, eh, concentrado en Lima y las principales ciudades. Los adultos mayores representan menor desempleo, pero mayor informalidad. Esta brecha etaria muestra la necesidad de políticas de primer empleo y capacitación técnica. Y por último, hemos hecho la identificación de regiones críticas. Bueno, primero observamos con
observamos regiones con mayor desempleo y menos oportunidades laborales en el 2019 y 2024, al 2024. Primero vemos el Callao con 10%, Lima Metropolitana con 9%, Arequipa con 8%, Moquegua con 7%. Esto nos indica que estas zonas urbanas muestran sobre oferta de mano de obra y competencia de servicios. Regiones con menor desempleo pero mayor subempleo son Huancavelica, San Martín, Apurímac y Loreto, donde la ocupación es informal o de bajos ingresos. Ahora vamos a hablar sobre la evolución y eventos a causa de la inflación. Primero que todo tenemos que saber qué es la inflación. Esta imagen nos muestra los efectos principales de la inflación. Cuando el precio sube, se reduce el poder adquisitivo de las personas, lo que también puede disminuir el empleo y los ingresos. Además, se incrementan los costos salariales, reducen las inversiones y el proceso económico se desacelera. En resumen, la inflación afecta tanto a las familias como a las empresas y el crecimiento del país. Vamos a hablar sobre la evolución detallada desde el 2005 hasta el 2025. Desde el 2005 hasta el 2019, la inflación se mantuvo baja y estable gracias a la política del Banco Central de la Reserva del Perú. El crecimiento económico. En el 2020, con la llegada de la pandemia, comenzó a aumentar por la interrupción de las cadenas de suministro, se podría decir. En el 2022 alcanzó su nivel más alto por la alza internacional de los precios, combustible, alimentos y por el conflicto de Rusia y Ucrania. Luego, en 2023 y 2024, la inflación empezó a moderarse gracias al control de materiales de BCRP. Y para el 2025 se espera que vuelva al rango meta del 2% al 3%, reflejando una mayor estabilidad, se podría decir, para la economía. Esta imagen nos muestra las medidas para reducir la inflación. Cuando hay un aumento de la demanda, los precios suben y generan inflación. Para solucionarlo se aplica la política, la cual busca reducir la demanda general. Como por ejemplo tenemos el aumento de impuestos a la tasa de interés, reducir los gastos públicos, también tenemos el tipo de cambio. Todo esto ayuda a estabilizar los precios y mantener el equilibrio económico. Ahora vamos a hablar sobre los principales factores que causan la fluctuación de la inflación. En primer lugar tenemos factores externos, como el aumento de los precios internacionales del petróleo, los alimentos, la crisis económica global, como la pandemia y los conflictos internacionales. También tenemos la variación de tipo de cambio. Por otro lado, tenemos los factores internos, como el aumento de costos de producción, transporte, el aumento de gasto público, los cambios de demanda interna y finalmente político de control, donde el Banco Central aplica las medidas como el control de tasa de interés, el tipo de cambio para mantener la inflación dentro del rango de meta, también el Estado que aplica el subsidio para el control de precios de productos básicos. En este gráfico podemos ver que entre el 2005 y 2019 la inflación se mantuvo controlada dentro del rango del 1% al 3%. 2020 cayó por la pandemia. En 2022 alcanzó su punto más alto, más del 8% debido a la crisis internacional y al aumento del costo de vida. Desde el 2023 a 2025 la tendencia muestra una reducción gradual indicando la recuperación de la economía. Buenas noches, yo hablaré sobre las conclusiones. Empezando por el PBI peruano, creció de forma sostenida, pero con etapas de crisis como en 2020 por la pandemia. Luego se recuperó en 2021, aunque con menor ritmo. En el caso de Bacus, al estar en el sector manufacturero, estos cambios afectan directamente sus ventas. Por eso se recomienda diversificar los canales y tener estrategias flexibles ante los ciclos económicos. En el aspecto de empleo y desempleo, en los últimos años, el desempleo afectó sobre todo a los jóvenes y a las regiones menos desarrolladas. Además, la informalidad sigue siendo un problema. Por eso se sugiere impulsar programas de empleo juvenil y alianzas locales que ayuden tanto al desarrollo social como al crecimiento del consumo. Respecto a la inflación, estuvo controlada por muchos años, pero se disparó en 2022 debido a factores externos como son la pandemia y los conflictos internacionales. Esto elevó los costos de producción y bueno, la recomendación para Bacus es optimizar sus procesos, controlar los gastos y mejoras en la eficiencia productiva, ¿no? Respecto al cierre general, bueno, podríamos decir que la economía peruana es resiliente, pero sensible a las crisis externas. Para empresas como Bacus, lo más importante es mantener flexibilidad,
sostenibilidad y una estrategia adaptable que asegure su competitividad a largo plazo. Muchas gracias.